Bueno, estamos aquí de vuelta con José Miguel Santamaría Uribe. José Miguel, gracias. Yo te decía, ¿cuál es el futuro entonces de Colombia desde tu perspectiva? O sea, porque en uno de tus artículos dijiste algo muy interesante. Dijiste, parecería que mientras más mal le va a Petro, mejor le va a los colombianos. Estabas hablando en términos económicos de la revalorización de la moneda colombiana, específicamente. Total. ¿Qué querías decir con eso? Por eso está relacionado con el futuro. Bueno, Petro trata de hacer unos cambios que son unas reformas que tiene que pasar por el Congreso, pero cuando uno entra y revisa cada una de esas reformas, son reformas retrógradas, son reformas que no traen nada bueno, sino traen cosas malas hacia el futuro de Colombia. Entonces, te voy a poner el ejemplo de la reforma laboral. Hace una reforma laboral para darle más poder a los sindicatos, pero no trata de generar nuevos empleos, cuando uno de los principales problemas de Colombia es que hay más de 10% de desempleo y hay una población juvenil desempleada. Entonces no trata de crear los mecanismos para generar empleo y que la gente pueda trabajar y pueda salir adelante, sino darle más poder a los sindicatos. Entonces uno dice, oiga, eso está mal, porque lo que va a terminar generando es que si usted le genera más poder a los sindicatos, genera más costos laborales, más costos para fiscales, pues lo que termina pasando es que termina acabando con más empleo. Y ese es el reflejo exacto de lo que quiere Petro para todo. En la reforma a la salud, lo que quiere es volverla a estatizar cuando ya estaba quebrada, ya hace 30 años se privatizó para poder tener salud. Y hoy tenemos una salud relativamente buena, referente frente a otros países, pero él quiere volverla a estatizar porque él quiere mantener el poder. Entonces, todos esos temas asustan a los inversionistas extranjeros, asustan a los mismos colombianos que dicen, oiga, yo quiero sacar la plata del país. Y cuando vio que había una coalición grande y que el gobierno podía sacar esas reformas adelante, pues se asustó la gente. Pero ahorita, cuando se rompe la coalición y no salen esas reformas, las personas dicen, oiga, Petro no va a poder sacar las reformas, entonces no va a acabar tan rápido Colombia, entonces vamos a tranquilizarnos un poquito. Y eso es lo que ha pasado. Y eso no solamente lo digo yo, eso lo dice Moody's, lo dice Standard & Poor's, lo dicen todas las calificadoras de riesgo y los grandes inversionistas extranjeros que dicen, oiga, Petro no va a poder sacar esas reformas, entonces el futuro de Colombia no es tan mal. Pero ¿cuál es el futuro de Colombia? Porque es que tú dices una cosa que es demasiado cierta. Petro subió al poder cabalgando sobre los corruptos, o sea, diciendo, oiga, es que son una cantidad de corruptos y toca acabar con estos corruptos, toca hacer el cambio, toca hacer ese cambio. Sí, José Miguel, pero ¿eso es mentira o eso es verdad? O sea, es verdad y es mentira, es verdad y es mentira, y te cuento por qué. Porque él lo dice, la gente le cree y lo eligen, pero él después coge a todos esos corruptos contra los que estuvo en la campaña y se los lleva a gobernar con ellos, cuando él hace esa coalición. Entonces él vuelve y se da cuenta que él no puede sacar las reformas sin los corruptos. Y entonces se une con los corruptos. Pero hay una cosa más grave todavía, que es lo que a mí más me preocupa. Lo que a mí más me preocupa es que vienen elecciones en octubre. Y en octubre vienen elecciones y eso va a ser un referendo contra Petro. O sea, tenemos que salir y ganar las alcaldías, ganar las gobernaciones. Tú estás en el movimiento de Salvación Nacional, ¿no? Sí, pero el problema radica en que muchos de los que están a este lado, que yo los regaño todo el día, les digo, ustedes no pretenden recuperar el poder otra vez con los corruptos. O sea, es que Petro ganó por pelear con por rechazar la corrupción. Claro. Y ahora queremos volver a coger a los clanes corruptos y volverlos a elegir. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. ¿Por qué no cambiamos la forma de hacer política? ¿Por qué no cogemos en cada uno de los departamentos y de las ciudades y sacamos a las mejores personas, a personas alejadas de la corrupción y todo eso, y los ponemos como estandartes para recuperar el poder? ¿Por qué no puede la sociedad civil hacer algo así interesante? ¿Por qué no podemos
realmente cambiar. Con el sobrado talento y la sobrada inteligencia que tiene el pueblo colombiano en tantos niveles, en tantos aspectos, porque tienen una industria hermosa desde el arte, la literatura, la música, toda la idiosincrasia, la gastronomía, o sea, el paisaje, es como que tienen todo y la calidad humana de la gente. De todo, pero es que hemos sido manejados por unas castas políticas que no sueltan una, porque es que tienen todos los contratos, tienen todo. Es terrible y por eso es que a mí de una u otra manera no les gusta que yo me meta, porque es que me lo dicen de frente. A ti te atacan duro, José Miguel. No, porque es que me dicen, oiga, es que usted no es negociable. Es que uno que va a ser negociable. Como yo le dije una vez al presidente Uribe, y se lo he dicho a mucha gente, les digo, mire, hombre, el día que me toque negociar y sentarme con un corrupto, ese día me voy. Mucho, sí, porque no me interesa. Pero tú estabas como postulándote como senador de Centro Democrático en algún momento. En el 2018. En el 2018 fuiste candidato, pero no ganaste, sí. ¿O sí? No ganaste. No. ¿Y en ningún momento ocupaste ningún cargo público con Álvaro Uribe o con Duque? No, yo nunca he tenido ningún cargo público porque a mí, mucho, yo creo que no soy nombrable. Porque no eres negociable. Porque no soy negociable. Lo has dicho, lo has dicho. Entonces, bueno, sí, sígueme diciendo. Entonces eso pasa. Entonces cuando uno mira, porque obviamente cuando estaban armando los gabinetes y eso decían, oiga, es que mucho el perfil de José Miguel es perfecto para esto, pero decían, oiga, ¿y este tipo quién lo va a controlar? Ya. ¿Quién va a controlar a este tipo diciendo barbaridades y diciendo verdades, pues? Entonces es muy difícil. Entonces, si nosotros no nos unimos como colombianos para estas elecciones de octubre y ponemos a los mejores para sacar adelante el país, pues el país se puede atrofiar, porque es que Petro está en posibilidades de volver a armar su coalición. Él vuelve y empieza a repartir lo que llamamos acá mermelada. Pero estas elecciones de octubre son de Congreso, de alcaldía. No, son regionales. Son regionales. Alcaldías y gobernaciones. Alcaldía y gobernaciones, ok. Es el poder regional y el poder regional es muy importante. Sí, bueno, perdona mi ignorancia, no lo tenía claro. No. Si tú te acuerdas, el verdadero poder de Chávez en Venezuela fue cuando ganó las regionales. Claro, sí, por supuesto. Porque es que ya queda con todo el control y acá no podemos dejar que eso pase. Claro, sabes, dijiste algo súper importante, el tema de controlar a una persona. Yo creo que subestimaron a Chávez, o sea, una vez se colocó allí, a Chávez, nadie lo controló. O sea, y ellos pensaban que yo creo que ese fue precisamente el problema. Y yo sé que la gente dirá pero ¿qué estás riéndose? Pero es que yo me río porque no me queda de otra, no me puedo poner a llorar. No, es que eso es lo que pasa con Petro. A Petro piensa que lo controlan, pero pues se va a Alemania a llorar porque tumbaron el muro de Berlín, por ejemplo. Se fue a Francia la semana pasada, Petro, y estaba Lagarde, estaban mucho, toda la gente, la parte económica, y él piensa que es economista, pues. Sí, pues la locución, el speech que dio fue eterno. Pero además, una especie de aló presidente. ¿Cómo se atreve a decir que el capital y los mercados van a acabar con la humanidad? Pues yo creo que ya se ríen allá en esos países y dicen, oiga, llegó otra vez acá el loquito, saludémoslo y chao, y que se vaya. Pues vaya, echa unos speeches que nadie entiende. Ayer cogió cogió ese discurso de Francia, que es atroz, y lo puso en cadena AAA nacional de televisión de 7 a 8 de la noche. La gente está indignada. Es que pero sigue teniendo mucha gente a su favor que no había saboreado el poder y ahora les ha tocado, y bueno, y eso es toda una maquinaria, porque ocurrió también en Venezuela, en Argentina. Es toda esta gente que, bueno, me toca a mí ahora, finalmente soy visible, finalmente tengo poder frente a toda esta oligarquía, porque es como
estoy en contra de, no es tanto vamos a reconstruir el país, o sea, lo podrían decir en un discurso y algunos creerlos, pero en términos pragmáticos es yo tengo el poder ahora, es a mí a quien me tienen que mendigar. Ahora soy yo el importante. Y no estoy hablando, y no estoy hablando del presidente, estoy hablando muchas veces de la gente que rodea a los presidentes y que se ha visto tantos años sin ser nadie, que ahora es alguien, y es ahí donde donde se prueba la naturaleza humana, si es realmente algo de servicio, querer servir, querer aportar a déjame yo vivirme esta movie, vivirme esta película, como decimos acá en República Dominicana. Pero es que eso pasa, bueno, eso pasa en todas partes del mundo, pero sí, fíjate, claro, Venezuela, claro. los boliburgueses pues son el ejemplo perfecto de lo boliburgueses. de lo que puede pasar, de lo que puede pasar en Colombia. Claro. Es una nueva casta que tiene el poder, que no tiene capacidad de gerencia ni capacidad gerencial porque nunca han manejado ni una tienda de la esquina, nunca han manejado absolutamente nada y les entregan unos presupuestos inmensos y no saben qué hacer. Y van a terminar siendo demasiado mediocres y no hacer nada, y cuando empieza la mediocridad y cuando empieza todo eso es que empieza la corrupción, porque empiezan a robar. Es que estamos recorriendo exactamente el mismo camino de Venezuela, y eso es lo que no podemos dejar, porque en Colombia sí hay más instituciones, y hay instituciones más fuertes de las que había en Venezuela. Y tenemos que coger esas instituciones y sacarlas adelante y tratar de que el país no se vaya por la borda. Y tenemos que hacerlo. Estas elecciones de octubre son muy importantes. Ganar la alcaldía de Bogotá, recuperar la alcaldía de Medellín, Barranquilla, Cali, esas principales ciudades, y poner gente idónea y gente que pueda hacer. ¿Y tú estás trabajando, José Miguel, en eso? Sí, directamente. Sí, yo a través del Movimiento Salvación Nacional. Háblame del Movimiento Salvación Nacional. Bueno, el Movimiento Salvación Nacional tiene una historia pues muy triste, porque en Colombia hubo un líder que se llamó Álvaro Gómez Hurtado, y tal vez es la persona que hoy en día hasta los mismos de izquierda dicen, oiga, lástima que ese señor no haya sido presidente. A ese señor lo secuestró el M-19, movimiento de Petro en alguna época, después lo mató, y hay una pelea sobre quién lo mató, pero la realidad es que siempre se dice que a él lo mató el régimen. Álvaro Gómez Hurtado era un estadista, una persona que le cabía el país en la cabeza, impresionante, y era de derecha. A él lo mataron en el año 95, saliendo de la universidad a dar clases en la universidad, y él tenía este movimiento que era como un apéndice del Partido Conservador, que se llamaba Salvación Nacional. Obviamente cuando él se muere y todo eso, el movimiento se acaba, porque deja de sacar los votos que tiene que sacar a raíz de la muerte de él, y a través de una sentencia, hace 2 años nos devuelven otra vez la posibilidad de ser partido político. Entonces yo me reúno pues yo había sido de Juventudes en esa época de ese movimiento, y nos reunimos otra vez unos jóvenes y con los herederos de él, y decidimos sacar el movimiento adelante. Entonces es un movimiento que tiene unos criterios claros, que tiene una doctrina clara, y estamos trabajando en sacarlo adelante otra vez y en volver a generar eso. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros dentro de la oposición? Diciendo, oiga, acá lo que tenemos es que unirnos, pero unirnos los buenos a este lado y sacar adelante las personas que toque trabajar. Entonces estamos haciendo esa labor en las regiones. Estamos mirando, oiga, quiénes son los candidatos, quién tiene este candidato, quién tiene este candidato, y miremos quién es el mejor y apoyemos todos ese candidato. Tratamos de hacer una mesa de oposición que de alguna manera ha logrado hacer algunas cosas, aunque es difícil porque hay mucho torpedeo, sí, no solamente del gobierno, sino también de los corruptos anteriores, porque los corruptos no quieren que entre gente buena, porque es que la gente buena, como yo sigo insistiendo, no es manipulable. José Miguel, nos quedan muy pocos minutos, pero una pregunta importante. Hacer esa oposición con esta renovación de Movimiento Salvador Nacional cuesta dinero. En política, tristemente, parecería...
han cambiado algunas cosas, se tienen ya ejemplos, pero parecería que el que tiene más plata es el que más gana. Naturalmente, cuando la gente está en el poder, hace sentido que continúen en el poder porque están manejando toda la plata. ¿Cómo están haciendo ustedes esto? No, es muy difícil. Nosotros hemos acudido a algo de la empresa privada y a personas naturales que nos han dado algo de recursos para manejar esto, pero siempre con mucho susto, porque hoy en día, pues contablemente, y como nosotros hacemos las cosas por donde toca hacerlo, que es bien, o sea, y tenemos contabilidad y todo, pues la empresa que nos da recursos, pues queda registrada en el gobierno, que le dio recursos a un partido Claro. que es de oposición y de alguna manera pues se convierte también Sí, se convierte en un blanco. en enemigo del gobierno. Claro, Entonces ha por sido muy supuesto. difícil, pero en realidad lo que estamos tratando mucho es redes sociales, pues mucho a través de redes sociales, mucho a través de la interconexión de la manera que uno llega a las personas, porque ese es el camino. Hoy en día los grandes medios de comunicación y tal vez los grandes medios impresos, pues no llegan a la población en general, ¿no? La población está pegada es al Facebook y pegada al Twitter y pegada al Instagram, ¿no? Bueno, me quedan dos últimas preguntas. En tu biografía, estás casado, tienes tu familia, hablabas de ser pro vida. Aquí en nuestro país hay una lucha con el tema de la despenalización del aborto, específicamente dentro de tres causales, ¿no? Dentro de tres contextos dolorosos para cualquier mujer. Si está su vida en riesgo a muerte por la precisamente por la criatura, si la criatura ya científicamente y es demostrable viene con una limitada posibilidad de vida, en caso de incesto, de violación, que tristemente es algo es algo que vemos mucho en nuestro país, con estadísticas que de verdad te desgarran el corazón. Yo te pregunto, ¿cuál es tu posición ante esto? O sea, porque me hiciste esa salvedad de soy pro vida y quería saber. No, mira, en Colombia existen esas tres salvedades y existían esas tres salvedades, ¿cierto? Y que fue una lucha grande que dieron las mujeres y existían esas tres salvedades, pero el año pasado o el antepasado la Corte Constitucional decidió que acá el aborto es libre hasta la semana 24, sin tener ninguna de las causales. Mucho, no existen las tres causales, sino, mejor dicho, el aborto recreativo, que yo creo que eso es un asesinato. Y es un asesinato a las 24 semanas, pues más asesinato, porque es que a las 24 semanas el muchachito o la muchachita, pues es que ya muchos están más que vivos. Y yo soy un convencido del derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y por eso también estoy en contra de la eutanasia y yo personalmente, y entiendo que muchas mujeres me van a renegar, pero a mí ese cuento de que es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, yo digo, sí, hágalo, pero es que este es otro ser humano y es otra persona. Y entiendo lo de las tres salvedades, se me hace que tiene en cierto modo algo claro, pero el tema de, oiga, es que diviértase y después haga lo que tenga que hacer, eso no está bien. Y bueno, y yo pienso que eso al final, utilizaste el término recreativo, no me identifico para nada, ni siquiera imagino a una mujer queriendo vivir una experiencia de aborto. Te comprendo perfectamente. Siempre hacía la pregunta de si una semilla es un árbol, pero es de la semilla que nace el árbol. La última pregunta ya. ¿Qué piensas de este gobierno de Luis Abinader, nuestro presidente actualmente? Estuvo allá en Colombia, justamente en la toma de posesión de Gustavo Petro. ¿Cómo nos ves? No, pues, de ahí te cuento, yo República Dominicana no sé mucho.
He estado allá algunas veces. Hice Como mucho turista, ¿te encanta? Me imagino. muy bueno, muy rico, muy rico. Y además se me hace que tiene unas condiciones para salir adelante en términos turísticos y económicos impresionantes. Se me hace que tiene una raza divina, una raza muy bonita. Y, y tengo entendido que también pues han habido vientos de izquierda. Sí, Y estos vientos de izquierda, pues, son como en todos los países latinoamericanos. Son brisnas que llegan, pero que toca mirar cómo se apaciguan, porque lo que terminan haciendo es generando más caos, más desigualdad y más miseria, ¿no? Y sobre todo en países como los nuestros, donde dar limosna no es la solución. así es. Acá lo que toca es dar empleo y educación, pero una educación de calidad. Así es. Yo creo que eso es lo que toca trabajar y tenemos que trabajar es frente a eso. No te podría decir nada más porque no hago ese seguimiento tan cercano. Ya, ya. Te agradezco muchísimo, José Miguel, tu tiempo tan valioso, además la manera tan llana, tan abierta, tan auténtica de explicarme y de darme tu punto de vista y tu visión sobre todo lo que ocurre en Colombia. Colombia es un país no solamente hermano y querido por nosotros los dominicanos, sino que estamos en los últimos tiempos es uno de los países más visitados por dominicanos, fascinados con Colombia, con su belleza, con su música, con su gente, con su acento. Estamos todos enamorados del acento colombiano. Gracias, José Miguel. Gracias. Éxitos con Movimiento de Salvación Nacional, Movimiento Salvador Nacional. Y bueno, y éxitos en este nuevo tramo, en esta nueva etapa que se daría en octubre. Dios te bendiga, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Marian. Muy contento de haber participado en tu programa. Esperemos que se pueda difundir bien Sí, por supuesto. esto y que mucha gente se dé cuenta de lo que está pasando en Colombia y por lo que estamos atravesando. Gracias, José Miguel. Feliz semana. Dios los bendiga. Mañana volvemos con todo nuestro contenido. Namaste.